Seguimos aquí en Mirá Canal U en esta noche tan especial, miércoles feriado y además con la compañía de Jorge Villegas. Eres dramaturgo, es director de teatro, pero además un gran conversador. Es muy interesante conversar con Jorge, ¿no? Es realmente un tipo muy piola, dirían los chicos. No, todo lo contrario. No, era muy ingenioso, muy atrapante. Mira, así es. Mira, Jorge, esta es la etapa del programa donde charlamos un poco de vos. Pero yo te propongo que hagamos lo siguiente. En vez de irnos a tus orígenes, a cómo arrancaste, arranquemos de atrás para adelante, si te parece. Porque estás presentando Tetete, esta obra que habla de la infancia y la adolescencia del Che Guevara. Y hay un pequeño tape que tenemos donde están precisamente ensayando. Claro, porque digamos, como la obra es una experiencia en la oscuridad, no va a haber fotos de obra, porque nos quemarían las situaciones. Pero bueno, hicimos un video, Javier Artaza, que es además nuestro diseñador, es un tipo muy curioso y muy capaz, se las ingenió para hacer, porque pensamos, ¿cómo hacemos para estas circunstancias? Claro. Bueno, y él dijo, bueno, no, hagamos un ensayo a luz y yo voy filmando algunas cosas que cantamos y además, bueno, a ver, ciertas cuestiones, porque muchas cosas sonoras las fabricamos, las inventamos. No había un kit para teatro en la oscuridad, digamos. Lo veamos así, la gente lo comparte, que vendría a ser una especie de tráiler de la obra y ya después ahí van a entender lo que está diciendo Jorge respecto del tema de los sonidos y cómo inventan, por ejemplo, algunas cosas. A ver. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que respira, esta tierra que se llamó. Esta tierra que respira, esta tierra que se llamó. La dieron con mi sudor, la trabajo con mis manos. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de dolor. Páginas sobre la tierra de miseria y de dolor. Un pequeño detalle, Santiago, ¿sabes que creo que el texto ese de Rosario, no se olvide de nosotros, más íntimo, no sé si es para qué. Porque además de esa escena va a enganchar con la escena de la conversación de los dos compañeros del colegio que van a hablar de rugby. Ah, el grito sí. Claro. No sé si dice. ¡Dicen los velos! ¿A dónde está tu amigo Ernestito? En Granada, Andalucía, España. Y olé, que los praos naveguen a toda velocidad con destino a Andalucía. Es un típico tifón estival. Debemos hablar de abajo o se despertarán todos mis hermanos. Que mi voz suba a los cerros, que mi voz baje al barranco. Que mi voz suba a los cerros, que mi voz baje al barranco. Hasta que los campesinos
se apoderen de los campos, hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Qué bueno. está, Qué asomándonos. ingenioso. Escuchamos así los efectos sonoros. Efectos especiales, digitalizado, Sí, el globito en la... Bueno, pero una característica, te gusta mucho, decía, hemos visto otras obras tuyas donde... quizás digamos, a ver, mi primera relación con el arte fue la música y quizás me quedó algo de... A mí después el teatro fue como que me deslumbró, porque cuando yo empecé a hacer teatro en la adolescencia, a fines de la adolescencia, que empecé mi primer taller de teatro, ¿no? Que fui por atracción, más o menos en el momento en el que te contaba que fui al Teatro San Martín, que caminé por los pasillos de la escuela del seminario Soliliuá, que estaba en el entonces Colegio Olmos. Más o menos en toda esa época, 16, 17, 18 años. El primer taller de teatro que yo hice fue en la Biblioteca Alberdi, en la Plaza Jerónimo del Barco. En la esquina ahí, justo. Exactamente. Pero tiene, cerca del banco, viste que hay una... Claro, el Banco de Córdoba hay una sucursal allí. Al medio, justo al medio, hay un espacio que un mini Zoom, así se les dice ahora, no me acuerdo cómo le llamábamos, donde teníamos el taller. Y bueno, fue el primer contacto con el teatro, y a mí me parece que el teatro a mí me ganó mucho, me ganó para siempre. No obstante eso, como decís vos, para mí la música siempre, sobre todo lo sonoro, no sé si la música, como que lo sonoro, en este caso en Tetete, lo sonoro y la manufactura que han hecho Cruz Zorrilla y Antuco Aldape, que son los dos encargados de toda esa sonorización, inventando con piedritas, con trapitos con agua, que luego microfoneábamos y de pronto hacían eso más el ruido de una, no sé, Un pedazo de chapa, chapa de zinc. claro, producían algo que es suelto no lo produciría, y ahí con micrófonos sí, fue como una creación más bien alquimista, digamos. Pero además, ¿cómo nos lleva, nos hace viajar el sonido, ¿no? Sí, es impresionante, sí. Esta experiencia que vos llevas a cabo es realmente muy intensa. Claro. Porque claro siempre que sí. tenemos Sí, en la sí, memoria, sí. ¿viste? Y Escuchamos más- una y nota, más, una canción. Yo ya quiero ir a verla, porque además más en ese lugar de oscuridad, digamos, Claro. uno agudiza el resto de los sentidos, ¿no? Tal cual. Jorge, y has tenido a lo largo de tu carrera, que es larga, además de premios que han llegado, algunos el año pasado, el premio Podestá, etcétera, digo, mucha vinculación, vos has hablado del teatro militante, ¿no? Mucha vinculación con lo político, la escena y memoria, que ya lleva muchos años. Has hablado de Costec y Santillán, de cuestiones sociales, digo, de Operación Pindapoy, digo, y ahora la figura del Che desde otro costado, pero siempre con esa línea, ¿no? De no esquivarle a las cuestiones históricas, políticas, Tal fuertes cual. y sociales. Sí, es lo que a mí me interesa. Y me parece además que como interesante sería que, a ver, el teatro político no está definido por lo temático únicamente. Es decir, vos vas a hacer una obra sobre el Che Guevara, y si reproducís los modelos del teatro convencional y del teatro del poder, por decirlo así, y no estableces tu propia poética con eso, es decir, si no podés mostrarlo en la poiesis, si no podés también ser innovador en eso, en algo, me parece que ya no sería tan teatro político. Entonces el teatro político estaría como en esa dialéctica entre el poder con un tema, poder, si en el caso de Operativo Pindapoy que vos nombraste, que es el secuestro de Aramburu, nosotros pensamos mucho que además en el nacimiento de la organización Montoneros, que marcó un cisma en la vida política argentina, se lo quiera o no se lo quiera. Es decir, se cumplía un año el Cordobazo cuando un grupo de jóvenes que no pasaban los 20 años, que venían de las clases cultas y de los colegios privados, secuestran a un expresidente para preguntarle en una piezucha, en una estancia de uno de ellos. Mirá toda la bola que tiene, ya todo lo tremendamente interesante que es el hecho. Sí.
preguntarle dónde está el cuerpo de Eva Perón. Que Aramuro no podía creer que estos se interesaran, estos chicos bien se interesaran por el cuerpo de Eva Perón. Es decir, la política tiene esas cosas de lo inexplicable. Pero al mismo tiempo, nosotros nos planteamos cómo contarlo y encontrar una estrategia. En el caso del Che, para no necesariamente, digamos, dejar todo en manos de una cuestión de contenidos y darle a lo procedimental y darle a la forma y a la poética mucho valor. En el caso de Tetete, que es la obra que estamos haciendo, la idea de oscurecer la sala fue mucho más que una ocurrencia, fue como una necesidad de poder decir, bueno, nosotros tenemos que producir todo para que el espectador, sin mirar, pueda hacer su propio viaje y pueda sentir que Ernestito Guevara está en ese mismo espacio físico donde está él. Claro. Jorge, nos vamos quedando sin tiempo, pero me parece que hay una pregunta básica para la gente, para el que no se ha adentrado tanto, ¿no? Porque vos te metés en la infancia, Sí. Veíamos que diálogos con Sandokan, que Sí. de algún modo marcó Sí. su infancia. Sí. Tetete, que es el primer nombre de guerra, Sí. podría decir. No, Tetete sería el diminutivo de Tete. Tete es el primer seudónimo que tiene Ernesto Guevara, que termina siendo el Che, que es el último de sus apelativos. Claro. Tete o Tetete, el Ernestito Guevara firmaba, entre comillas, si un niño de 4 años puede firmar, firmaba como Tetete. Y hay cartas originales a su tía Beatriz en el museo. Después de Tete o Tetete llegó Pelado, que es el seudónimo más conocido del Che. Digamos, el Che más conocido antes del Che. Claro, antes Claro. de ser el Che. Me refiero, todas las personas que Luis Altamira y que Horacio de Aceira se entrevistaron en esta búsqueda que yo te digo magnífica que ellos hicieron, cuando hablan de Ernesto Guevara, por ejemplo, con Stemelin, con Bexenat, los compañeros del Dian Funes de Ernesto Guevara, ellos dicen, yo conocí al Pelado, jamás dicen el Che. Claro. Porque el Che es alguien que vino después de que ellos trataron Bueno. al Pelado. Y lo dicen Stemelin y Bexenat, que estuvieron en Cuba trabajando con el Che en la Revolución. Después vino Fuser, que es otro de los seudónimos de Ernesto, que es Furibundo Serna. Ernesto Guevara fue jugador de Estudiantes y de la U en el rugby. Fue jugador federado de rugby de la Asociación Cordobesa. Después de Furibundo Serna, que era este Fuser, vino otro seudónimo que fue Chancho, que medio que también él se lo puso, él jugaba mucho con el hecho de ser como una especie de hippie de aquella época y usar la misma ropa varios días y qué sé yo. Entonces le cayó perfecto, yo creo que él gozaba con el seudónimo de Chancho. Y luego inesperadamente, digo inesperadamente porque cuando él conoce a los mexicanos con los que se va a embarcar en el Granma en Guatemala, Sí. son ellos los que le ponen Che. El Che por el modismo argentino. Claro. Tal cual. Claro, claro. Bueno, Tetete, el Che para principiantes, que va a estar todos los jueves y viernes en Medida por Medida, en De Montevideo junio y al... julio. Montevideo al al dónde? 800. Al 800. 870, San José de Calasanz y Montevideo sobre Montevideo. Bueno. Bueno, ahí estaremos entonces, ¿eh? Vamos Qué a linda hacer invitación. la última. Nos quedamos sin tiempo, Jorge. No, fue Seguramente fantástico, te vamos a fue invitar otra vez para charlar un poquito más, pero ahora nos tenemos que ir a la pausa porque ya son casi las 11 de la noche. Rapidísimo, ya venimos.